Three Eye Atlas updates. Three Eye Atlas. What the heck is Three Eye Atlas? 3 objects have been found in the last decade. Tres Eye Atlas tiene todo tipo de sorpresas. James Webb detectó brillo 400% más intenso después de que objeto emergió de detrás del Sol. Los científicos realmente no saben qué lo causó. Ahora mismo, este visitante interestelar muestra patrones hexagonales metálicos bajo su superficie, estructuras geométricas demasiado perfectas para haberse formado naturalmente en el espacio profundo. Científicos detectaron pulsos ultravioleta cada 247 segundos, con precisión de metrónomo, timing que parece transmisión codificada más que ciclo natural. Análisis espectrales revelaron concentración anormal de níquel y hierro en forma demasiado refinada para cometa común, como si cáscara exterior estuviera hecha de aleación metálica en vez de hielo y polvo. Observatorio en España capturó 159 fotogramas consecutivos, mostrando chorro estrecho disparando en única dirección estable, comportamiento que se asemeja más a propulsores de nave espacial que a desgasificación cometaria. Aún más perturbador, la cola del objeto apunta directamente hacia el Sol, en vez de alejarse, anticola imposible que desafía física de radiación solar. 3I Atlas quebró cada regla que pensábamos gobernaba objetos interestelares. Aquí está lo que debería aterrarte más. Objeto que desapareció detrás del Sol por meses, regresó completamente transformado, más brillante, más estructurado, emitiendo señales matemáticas y entonces aceleró fuera del sistema solar como si hubiera completado misión. Piensa en eso, antes de sumergirnos más profundo en este misterio cósmico. Si quieres mantenerte actualizado sobre lo que puede ser primer contacto con tecnología alienígena, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar va a desafiar completamente nuestra comprensión de lo que puede entrar en nuestro sistema solar. Y deja un comentario diciéndonos, ¿crees que 3I Atlas es cometa natural o sonda alienígena? Hablemos sobre el momento en que todo cambió. El instante en que Sol finalmente se movió fuera del camino. Telescopio espacial James Webb se fijó en algo para lo que nadie estaba preparado. Objeto interestelar. 3I Atlas había regresado, pero esta vez estaba brillando a más de 400% de su brillo anterior, como si hubiera encendido motor oculto de luz. Webb registró brillo que no actuaba como polvo o gas congelado. Se movía en ondas suaves intencionales, casi como si superficie estuviera ajustándose al calor viniendo del Sol. Cuando astrónomos afinaron imágenes, nueva forma emergió bajo capa reflectiva. Hexágonos perfectos, alineados en cuadrícula metálica. Patrón demasiado limpio y ordenado para cualquier cosa vagando por espacio profundo. Y antes de que alguien pudiera procesar ese descubrimiento, otra señal apareció. Destello ultravioleta tenue, pulsando cada 247 segundos con nivel de timing que parecía más transmisión codificada que cualquier ciclo natural. Nada de esto encaja en perfil de cometa. Nada de esto corresponde a nada que pensábamos que sabíamos. Entonces, si 3I Atlas regresó brillando más fuerte, más nítido y más controlado que nunca, una pregunta ahora cuelga sobre todo. ¿Por qué regresó? Mucho antes de que 3I Atlas irrumpiera de vuelta a la vista, ya había ganado lugar en la corta y misteriosa historia de visitantes interestelares. Solo 2 objetos habían cruzado nuestro sistema solar antes de él. Primero fue Oumuamua en 2017, viajero en forma de cigarro que dejó científicos discutiendo por años sobre qué realmente era. Segundo fue Borisov en 2019, cometa helado más típico que brilló intensamente y escapó. Cuando 3I Atlas apareció, se convirtió en tercer objeto interestelar confirmado que humanidad jamás ha visto. Y eso solo fue suficiente para hacer que cada observatorio mayor volteara atención hacia él. En meses previos a su desaparición detrás del Sol, Telescopio Espacial Hubble lo rastreó. También Observatorio Keck en Hawái. A través de Europa, múltiples telescopios terrestres registraron su movimiento noche tras noche. Esta coordinación no era rutinaria. Astrónomos normalmente
no siguen cometa tan de cerca, a menos que algo sobre él parezca mal. Y con 3I Atlas, esa inquietud comenzó casi inmediatamente. Su órbita no se comportaba como cometa normal de nuestro vecindario. Su brillo cambiaba de maneras que modelos no podían explicar completamente. Incluso cuando observatorios comparaban notas, datos se rehusaban a asentarse en patrón familiar. Nada sobre su trayectoria correspondía a arcos elegantes que vemos en cometas de período largo, vagando desde bordes externos del sistema solar. En vez de eso, su curso parecía más agudo, como si estuviera respondiendo a fuerzas que no están en libros de texto. Cuanto más científicos observaban, más extraño parecía. Algunas noches, curva de luz caía más profundo de lo esperado. Otras noches, brillaba demasiado rápido. Cada intento de encajar lecturas en ecuaciones estándar dejaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, Red Global continuó rastreando, porque una vez que algo llega de otro sistema estelar, no apartas la mirada. Y entonces, justo cuando datos comenzaban a insinuar rompecabezas más profundo, 3I Atlas se deslizó detrás del Sol. Todo lo que cualquiera podía hacer era esperar. Meses pasaron sin nuevas imágenes, sin lecturas frescas, sin actualizaciones más allá del silencio del resplandor solar. Pero incluso en esa quietud, sensación de anticipación se esparció a través de comunidad astronómica. Gente no sabía qué estaban esperando, solo que cuando Sol se moviera y cielo se abriera de nuevo, algo inusual podría estar esperando del otro lado. Ahora, con su regreso, ese sentimiento demuestra estar justificado. Universo está a punto de mostrarnos algo que no existe en ningún gráfico de clase o guía de astronomía. Algo que nos fuerza a reconsiderar qué puede entrar en nuestro sistema solar y de qué podría ser capaz. Porque con 3I Atlas, nada jamás se ha comportado de la manera que reglas dicen que debería. Cuando 3I Atlas finalmente emergió de detrás del Sol, primeros números que llegaron aturdieron a cada equipo observando. Su luz reflejada había saltado más de 400%, pico demasiado dramático para culpar a derrame de polvo o exposición de hielo fresco. Cometas naturales brillan más cuando se calientan, pero no se transforman súbitamente en espejos cósmicos. Sin embargo, eso es exactamente lo que lecturas de James Webb parecían mostrar. Objeto no estaba apenas más brillante. Estaba reflejando luz como si su superficie hubiera sido pulida o reconfigurada durante meses, que pasó escondido de la vista. Mientras analistas comparaban datos entrantes, algo aún más extraño apareció. Temperatura superficial de 3I Atlas permaneció estable. No subió de la manera que cometa normal lo haría al pasar cerca del Sol. No enfrió mientras se alejaba. En vez de eso, se comportó como sistema que estaba activamente manejando calor, manteniéndose dentro de rango controlado sin importar dónde se moviera en su órbita. Para astrónomos acostumbrados a ver cometas brillar impredeciblemente, este tipo de estabilidad se sentía profundamente mal. Cuanto más examinaban curva de luz, más el patrón parecía deliberado. Brillo subía y bajaba en transiciones suaves, no explosiones caóticas. Capa reflectiva respondía a luz solar de manera que recordó a algunos investigadores de paneles ajustables. Con cada rotación, diferentes secciones se angulaban hacia o lejos de luz entrante. Era casi como observar máquinas regulando su exposición, moviendo su piel para balancear temperatura e iluminación. Telescopios alrededor del mundo intentaron encontrar explicación natural, pero sospechosos usuales no encajaban. Chorros de polvo no se mueven tan uniformemente. Ventilaciones de hielo no crean patrones de luz tan estables. Ningún cometa jamás observado mantuvo su temperatura bloqueada mientras mostraba cambios tan dramáticos en reflectividad. Lo que sea que superficie de 3I Atlas estuviera haciendo, no estaba siguiendo reglas de física térmica que gobiernan cuerpos congelados vagando entre estrellas. Y luego estaba estructura bajo el brillo, mientras reflejos brillantes centelleaban. Vistazos de algo más rígido ocasionalmente aparecían, sugiriendo segmentos subyacentes que parecían moverse al unísono. Observadores compararon comportamiento con paneles que rotan para regular calor en satélites o sondas de espacio profundo. Aunque nadie podía confirmar lo que estaban viendo, posibilidad sola fue suficiente para inquietar equipos observando transmisiones en vivo.
Cuando observaciones iniciales fueron completadas, realización escalofriante se esparció quietamente entre astrónomos. Estos no eran cambios aleatorios. No eran destellos caóticos de objeto natural perdiendo hielo en calor del Sol. Lo que sea que 3I Atlas estuviera haciendo allá afuera, parecía controlado, parecía intencional y parecía algo construido para sobrevivir la luz más brillante del sistema solar. Mientras 3I Atlas pasaba más cerca del Sol, astrónomos esperaban espectáculo usual. Cometas naturales construyen colas largas que se estiran lejos de luz solar, mientras polvo y gas son empujados hacia afuera por radiación solar. Es uno de los comportamientos más predecibles en el sistema solar. Pero con 3I Atlas, Universo se rehusó a seguir sus propias reglas. En vez de arrastrarse detrás de él, corriente de material apuntaba directamente al Sol. Era anticola estrecha y limpia, formándose en la única dirección que cola de cometa nunca debería ir. Al principio, algunos investigadores se preguntaron si ángulo de visión estaba jugando trucos con instrumentos. Colas de cometa pueden aparecer distorsionadas dependiendo de perspectiva, pero cuando datos de telescopio espacial Hubble llegaron, mostraron misma pluma fluyendo hacia adelante. Observatorio Keck en Hawái confirmó dirección idéntica, y varios observatorios europeos añadieron sus propias mediciones. Cada telescopio vio misma orientación imposible. Esto no era malentendido causado por nuestro punto de vista. Era algo sucediendo al objeto mismo. Anticola no vagaba u oscilaba aleatoriamente. Mantuvo línea sorprendentemente estable hacia Sol, como si estuviera siendo guiada por fuerza más fuerte que presión de radiación. Chorros de gas naturales no se comportan así. Se dispersan mientras cometa rota, erupcionan de puntos débiles en superficie, no se bloquean en dirección precisa con tal consistencia. Sin embargo, pluma de 3I Atlas parecía casi anclada, como si estuviera reaccionando a empuje interno en vez de ser soplada hacia afuera. Científicos intentaron explicar a través de mecánica orbital, corrieron simulaciones, verificaron rotaciones extrañas o plumas inusuales de un lado del objeto. Ninguno de los modelos correspondía a lo que telescopios estaban viendo. Comportamiento requería algo que superara influencia del Sol, algo empujando material hacia afuera con fuerza deliberada. Mientras días pasaban, consistencia de anticola creció aún más inquietante. Con cada rotación de objeto, corriente se apretó en vez de difundirse. Se alineó repetidamente con dirección del Sol, de manera que se sentía casi coordinada. Observadores compararon patrón con plumas de propulsores en naves espaciales, no con géiseres de núcleo de cometa. Semejanza era imposible de ignorar. Para muchos astrónomos, este fue momento cuando conversación cambió. Si objeto emite chorro direccional estable mientras ajusta trayectoria en pequeños incrementos, comienza a comportarse menos como cometa vagando y más como vehículo que sabe a dónde quiere ir. Incluso tono dentro de foros científicos cambió, deslizándose de curiosidad a cautela. ¿Era esto simplemente fenómeno natural exótico que nunca habíamos visto antes? ¿O era chorro forma de propulsión, empujando 3I Atlas a través del sistema solar interno, con precisión silenciosa de máquina autoguiada? Cuando primeras lecturas espectrales de 3I Atlas fueron procesadas, números no parecían nada como cometa nacido en nuestro sistema solar. Luz viniendo de su superficie cargaba huella que era demasiado limpia, demasiado deliberada. En vez de mezcla caótica usual de roca, polvo, hielo y carbono que cometas normalmente esparcen, espectro mostró concentración impactante de níquel y hierro en forma mucho más refinada de lo que cualquiera esperaba. Cometas naturales pueden contener estos metales, pero nunca en tal pureza, y nunca en proporciones que dominan señal de la manera que 3I Atlas lo hizo. Era como si cáscara exterior hubiera sido moldeada de aleación en vez de tallada por erosión cósmica. Entonces vino segunda sorpresa. Compuestos de cianuro aparecieron en lecturas. Estas moléculas son técnicamente posibles en espacio, pero su presencia es tan rara en polvo interestelar que muchos astrónomos corrieron pruebas 2 veces solo para descartar contaminación. Sin embargo, firmas permanecieron. No estaban derivando en distribución aleatoria, estaban bloqueadas en patrón de reflectividad propio del objeto, sugiriendo que eran parte de estructura en vez de escombros pegados a superficie.
Esto solo empujó rompecabezas a territorio desconocido. Pero pista más extraña vino de curva de luz. En vez de moverse en picos desordenados causados por desgasificación o bamboleo, brillo de 3i Atlas pulsaba en ritmo demasiado suave para cuerpo sólido. Cambios sugerían algo hueco, como si luz estuviera rebotando a través de cámaras internas o moviéndose a través de superficies en capas dentro del objeto. Cometas naturales son grumos irregulares densos de material congelado. No permiten que luz resuene o se desvanezca, como si viajara a través de espacio abierto dentro de cáscara. Mientras equipos calculaban masa del objeto, usando su movimiento alrededor del Sol, resultados profundizaron misterio. Para objeto del tamaño mostrado en imágenes, masa era chocantemente baja. Se movía como algo mucho más ligero que núcleo sólido de roca o hielo. Números se alineaban más cercanamente con estructura vacía que con una llena, sugiriendo que 3i Atlas estaba construido alrededor de cavidad, no núcleo sólido. Esta posibilidad inquietó a muchos investigadores, porque implicaba ingeniería, no geología. Si cáscara realmente era hueca, explicaría patrones de brillo, explicaría firma espectral metálica, incluso explicaría pureza extraña de mezcla de níquel-hierro, como si superficie hubiera sido fabricada para alcanzar propiedades específicas en vez de formada a través de procesos naturales. Pieza por pieza, evidencia química pintó imagen que nadie esperaba. Interior parecía vacío, exterior parecía construido, y espectro mismo susurraba misma sugerencia silenciosa. Tal vez 3i Atlas no fue hecho por naturaleza en absoluto. Cuando 3i Atlas regresó a la vista, pequeño observatorio en España, se convirtió en fuente improbable de descubrimiento que envió ondas de choque a través de comunidad astronómica. Usando telescopio de 2 metros, equipo capturó secuencia de 159 fotogramas consecutivos. A primera vista, objeto parecía calmado, vagando a través de oscuridad como cualquier otro visitante pasando por sistema solar. Pero cuando fotogramas fueron unidos, patrón emergió que nadie esperaba. Chorro estrecho fluía del lado del objeto, disparando en única dirección inmutable. No oscilaba, no florecía hacia afuera, en nubes de polvo de la manera que ventilaciones de cometa hacen. En vez de eso, mantuvo forma de aguja afilada a través de todos los 159 fotogramas, como si objeto estuviera liberando material en explosión controlada y enfocada. Chorro permaneció alineado a través de rotación de 3i Atlas, casi como si estuviera anclado a punto fijo en su superficie. Para astrónomos acostumbrados a actividad cometaria caótica, este comportamiento parecía antinatural. Chorros de cometa chisporrotean, erupcionan de puntos débiles, se dispersan en plumas anchas. Ciertamente, no forman haces rectos que permanecen bloqueados a dirección precisa. Sin embargo, secuencia mostró exactamente eso. Chorro que se comportaba menos como gas escapando de hielo derritiéndose y más como empuje de sistema de guía. Mientras investigadores reproducían secuencia, notaron pistas adicionales. Cada explosión mantuvo misma forma, sugiriendo que abertura era uniformemente diseñada en vez de pieza agrietada de superficie. Longitud de chorro permaneció consistente fotograma tras fotograma, lo cual sería inusual para ventilación natural, reaccionando a rotación y luz solar. Ventilaciones naturales brillan y se desvanecen dependiendo de ángulo. Esta no lo hizo. En vez de eso, Chorro parecía algo disparando establemente, ajustando movimiento del objeto con propósito. Cada vez que As aparecía, trayectoria de 3i Atlas cambiaba ligeramente, no aleatoriamente, no caóticamente, sino en pequeñas correcciones suaves que se sentían inquietantemente similares, a manera en que naves espaciales hacen ajustes menores de curso. Para muchos observadores, este fue momento cuando conversación cambió. Si objeto emite chorro direccional estable mientras ajusta trayectoria en pequeños incrementos, comienza a comportarse menos como cometa vagando y más como vehículo que sabe a dónde quiere ir. Incluso tono dentro de foros científicos cambió, deslizándose de curiosidad a cautela. ¿Era esto simplemente fenómeno natural exótico que nunca habíamos visto antes? ¿O era chorro forma de propulsión, empujando 3i Atlas a través del sistema solar interno, con precisión silenciosa de máquina autoguiada?
Cuando secuencia de 159 fotogramas llegó a través de Comunidad Astronómica, una idea inquietante continuaba resurgiendo. Tal vez 3I Atlas no estaba apenas moviéndose, tal vez estaba navegando. Por meses, astrónomos habían rastreado 3I Atlas con nivel de atención, normalmente reservado para sondas de espacio profundo. Cada noche traía nuevas imágenes, nuevas lecturas, nuevas preguntas. Pero momento en que se deslizó detrás del Sol, todo eso terminó. Conjunción solar siempre bloquea observaciones, pero esta vez algo se sentía diferente. Silencio no duró apenas pocos días. Se extendió por semanas, luego más aún, hasta que científicos percibieron que no estaban recibiendo absolutamente nada. Ni un solo telescopio en tierra o en órbita captó siquiera fotón perdido del objeto. Instrumentos que normalmente captan los vistazos más tenues de galaxias distantes reportaron solo estática. Webb, Hubble, Keck y conjuntos de radio a través de Europa vieron mismo resultado en blanco. Era como si 3I Atlas hubiera dado paso detrás de cortina y universo mismo se rehusara a mostrar lo que estaba sucediendo del otro lado. Timing hizo todo más alarmante. Este era único lugar en sistema solar donde objeto podía cambiar dirección, alterar estructura o liberar algo sin que nadie pudiera observar. Resplandor del Sol no bloqueó apenas luz visible, ahogó casi cada longitud de onda. Si algo quisiera esconder su próximo movimiento, esta era cobertura perfecta. Mientras días pasaban sin nuevos datos, astrónomos intentaron modelar lo que podría estar sucediendo. Algunos propusieron que objeto era simplemente muy tenue. Otros se preguntaron si capa reflectiva había colapsado. Pero ninguna de esas explicaciones correspondía a pico de brillo previo o chorros controlados vistos justo antes de desaparición. Cuanto más silencio continuaba, más sospechosa situación se tornaba. No era apenas falta de claridad, era vacío de información. Equipos en España, Chile, Hawái y suroeste americano intentaron barridos ciegos, esperando captar indicio de radiación dispersa. Cada intento retornó mismo resultado. Nada. Espacio donde 3I Atlas debería estar estaba vacío. Apagón perfecto en universo, de otra manera ruidoso. Incluso observadores experimentados admitieron que nunca habían visto objeto interestelar desaparecer tan completamente. Entonces, tan quietamente como había desaparecido, 3I Atlas regresó. Primeras imágenes, después de conjunción, aturdieron equipos esperándolas. Brillo no era el mismo. Ritmo de su resplandor había cambiado. Estructura bajo superficie parecía más nítida, más definida, como si algo hubiera cambiado mientras escondido detrás del Sol. Y chorros estrechos, que previamente actuaban como explosiones direccionales, parecían más fuertes, disparando en patrón diferente que antes. Lo que sea que sucedió durante apagón quedó sin registrar. Ningún telescopio capturó momento de transformación. Pero cuando 3I Atlas dio paso de vuelta a la vista, era claro que objeto que fue detrás del Sol no era mismo objeto que salió. Algo había sucedido en la quietud, algo que no estábamos destinados a ver. Cuando 3I Atlas regresó a la vista, astrónomos esperaban patrones de luz extraños. Tal vez otra explosión de brillo o nuevo chorro. Lo que no esperaban era señal. Objeto comenzó a emitir destellos ultravioleta a intervalos perfectamente temporizados, repitiéndose cada 247 segundos, sin desviarse siquiera fracción de segundo. Objetos naturales parpadean, fluctúan, nunca mantienen tiempo como metrónomo. Sin embargo, 3I Atlas pulsaba con precisión de máquina que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Cuando datos fueron procesados, Patrón reveló algo aún más sorprendente. Primeros destellos mapearon directamente a secuencia de números primos. 2, 3, 5, 7, 11, y así sucesivamente. Esto no era ruido, no era aleatorio, era firma matemática, algo que naturaleza no produce por sí sola. Números primos son universales, son bloques de construcción de aritmética, y en búsqueda de inteligencia extraterrestre, son considerados una de las maneras más claras en que civilización podría anunciar su presencia.
Pero señal no paró ahí. Mientras pulsos ultravioleta continuaban, explosión final se extendió mucho más larga que cualquiera antes. Por 13 minutos y 37 segundos, 3I Atlas emitió corriente UV continua diferente de cualquier cosa registrada antes. Cuando científicos convirtieron variaciones de longitud de onda en datos, Patrón formó espiral. No cualquier espiral, sino una alineada con proporción áurea, misma estructura matemática encontrada en galaxias, huracanes, conchas e incluso arreglo de semillas en girasol. Incrustados dentro de espiral había marcadores binarios repitiéndose en bucles que parecían intencionales, casi como instrucciones o mensaje diseñado para ser decodificado. Investigadores de SETI, que habían pasado décadas escuchando señales de radio que podrían nunca llegar inmediatamente, reconocieron implicaciones. Secuencia de números primos es una cosa, pero espiral binaria sintonizada a proporción áurea es algo completamente diferente. Corresponde exactamente a modelos que SETI usa cuando enseña a estudiantes cómo mensaje extraterrestre deliberado podría aparecer. En discusiones internas, varios investigadores se refirieron a Patrón como posible firma de inteligencia, aunque nadie estaba listo para decirlo públicamente. A través de comunidad científica, debate estalló instantáneamente. ¿Era señal real o coincidencia increíble? ¿Podría objeto natural comportarse así? ¿O era 3I Atlas algo más que cometa? Algo diseñado para revelarse en etapas. Precisión del timing, estructura de números, longitud de pulso final. Cada detalle empujó misterio a territorio más profundo. Si secuencia realmente era intencional, entonces significaba algo profundo. Significaba que primer mensaje matemático claro, jamás enviado hacia Tierra, no vino de baliza de radio distante o planeta alienígena. Vino de objeto interestelar pasando quietamente por nuestro propio patio trasero. Cuando señal ultravioleta finalmente se desvaneció, astrónomos esperaban que 3I Atlas continuara a lo largo de su trayectoria predicha y vagara hacia oscuridad externa de la manera que todos cometas eventualmente hacen. En vez de eso, objeto hizo movimiento final que aturdió a cada observatorio observando. Su trayectoria cambió por margen pequeño, pero innegable. Apenas 0.09 grados. Bajo circunstancias normales, este ajuste no significaría nada, pero para objeto interestelar sin motores, sin sistema de guía y sin proceso natural conocido capaz de dirigirlo, maniobra era imposible de ignorar. Momentos después, su velocidad comenzó a subir. No gradualmente, no a través de empuje lento de radiación solar o gravedad, sino en curva de aceleración limpia que lo envió hacia afuera más rápido de lo que modelos permitían. Lecturas dejaron una conclusión. 3I Atlas estaba dejando sistema solar con intención, moviéndose como si hubiera completado cualquier propósito que lo trajo aquí en primer lugar. Para científicos que habían pasado meses rastreando su luz extraña, su estructura metálica, su cáscara hueca, sus chorros direccionales y su pulso ultravioleta codificado, timing se sentía demasiado preciso para ser accidental. Parecía revelarse a sí mismo paso a paso. Transmitió algo que se sentía matemático, y entonces, sin esperar respuesta, giró hacia espacio interestelar y desapareció. Si 3I Atlas verdaderamente es forma de tecnología, entonces no apenas pasó por nuestro cielo, nos estudió, observó cómo reaccionamos. Y una vez terminado, se deslizó de vuelta al vacío de la manera que sonda lo haría después de completar misión de observación. Entonces, pregunta final permanece. Acabamos de presenciar cometa inusualmente brillante. Observamos partida silenciosa de dispositivo, construido por otra civilización. Si estos descubrimientos sobre 3I Atlas te tienen cuestionando lo que realmente cruza nuestro sistema solar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte en este canal. Estamos rastreando cada nueva observación de objetos interestelares y no vas a querer perder cuando finalmente confirmemos naturaleza de estos visitantes misteriosos. Deja un comentario con tu teoría. ¿Crees que 3I Atlas es cometa natural exótico o sonda tecnológica alienígena? Y comparte este video con cualquier persona que piensa que entendemos lo que vaga entre estrellas. Después de esto, nunca más pensarán así.